Listo, entonces pues si Julián y Pau están de acuerdo, creo que vamos empezando. Como quieras, Luisa. Vamos empezando y ya si se conectan más chicos, pues se irán Ándale, mucho. incorporando a nuestro conversatorio. Listo. Bueno, entonces yo inicio pues dándole la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse, por atender el llamado. Pues en nombre de Firmamento pues les damos la bienvenida y a Julián muchas gracias pues por haber atendido también nuestro llamado a conversar sobre economía circular. Entonces, para empezar, les cuento un poco de qué se trata Firmamento. Para las personas que tal vez se hayan conectado en ocasiones anteriores o las nuevas, pues recordar que Firmamento es una plataforma de emprendimiento consciente. Es un espacio que quisimos abrir para aprender, para enseñar, para co-crear, todo encaminado a acciones constructivas para nuestra sociedad, el ambiente, el planeta en general. Este espacio de conversatorio específicamente decidimos abrirlo porque nos hemos cuestionado sobre las formas en las que habitamos. Esta línea de exploración que hemos llamado formas de habitar se abre como atendiendo ese llamado al cuestionamiento que tenemos en cuanto a las formas en cómo estamos habitando, que pues realmente son bien cuestionables, a veces de manera inconsciente impactamos negativamente nuestro entorno, entonces nos hemos querido preguntar por esas formas en las que habitamos y también aprovecho para presentar a nuestro equipo Semilla de la línea de investigación, que son Paola, quien está conectada aquí con nosotros, ella es una ingeniera agrónoma, también está Federico Mejía, que es antropólogo y politólogo, y María Luisa Mejía, que es la fundadora de Firmamento, ella es mercadóloga, pero pues en este momento no nos pudo acompañar. Y yo, que soy diseñadora industrial. Entonces, no, estas cuatro personas tuvimos esto en común, como estos asuntos que nos inquietan y empezar a conversar alrededor de ellos. Nuestro conversatorio pasado, si alguno tuvo la oportunidad de estar, fue sobre territorio y nuestra relación con él, donde invitamos a dos expertas en diferentes campos. Fue una conversación bastante interesante y para esta ocasión, en el marco de lo ambiental, quisimos abordar el tema de la economía circular, donde Julián Polanco pues atendió el llamado muy generosamente para desde su perspectiva y desde su experiencia contarnos pues de qué va este concepto y este movimiento que es relativamente nuevo y que seguramente todos hemos escuchado, pero pues no a profundidad lo hemos explorado, entonces esta es como una oportunidad, una especie de abrebocas para que ampliemos como nuestros conocimientos y también romper un poco los paradigmas que tenemos frente al tema y también frente a los temas ambientales pues que hoy nos ocupan. Entonces, Pau, Bueno, si primero que quieres todo, pues puedes dar la introducción a nuestro conversatorio. sí, primero que todo agradecerles pues a todos los presentes por su tiempo, a Julián por aceptar este llamado y también pues darnos este espacio para conversar sobre economía circular. Alrededor de estos meses nos hemos cuestionado varias cosas, formas de habitar, y una de ellas está la parte ambiental. Dentro de este contexto ambiental vimos muy oportuno hablar de, digamos, de todos estos conceptos que nos generan inquietudes, y de ahí, digamos, nació como esa idea de hagamos un conversatorio y el tema de economía circular, donde Julián pues es colombiano, graduado de la Universidad Javeriana de Ciencias Políticas y con una maestría que hizo en Inglaterra sobre economía circular. Entonces hoy nos va a estar contando un poquito acerca como de su experiencia con este tema, sus motivaciones para entrar en todo el contexto de economía circular y cómo desde las acciones del día a día vamos a poder implementar, porque a veces vemos el concepto muy complejo, pero queremos algo más detallado que podamos ejecutar ¿Te y que interesa realmente más nos lleve como a economía contribuir. circular? No, no tengo que Entonces, trabajar. digamos que Julián ya nos estará contando un poquito más acerca de él y de la Es historia que interesante, es él nos va interesante.
a compartir. ¿Ya puedo pagar con Pele? Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Sí le interesa, sí le interesa. Mientras alguna de las personas esté hablando, el resto de nosotros tengamos los micrófonos apagados para que no haya retorno de sonido y podamos escuchar bien. Entonces, porfa, mientras el otro está hablando, tengamos los micrófonos apagados. Bueno, si quieres, Julián, ya puedes presentarte ya como más a profundidad. Prendo mi micrófono para respetar las reglas. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, realmente todas, porque veo muchas mujeres, eso está muy bien. Pues como lo acaba de mencionar Paola, mi nombre es Julián Polanco Sierra. Soy bogotano y básicamente mi interés con todo este tema de la economía circular, como estaba hablando con Paola, con Federico y con Luis antes de empezar este conversatorio, lo he venido analizando más desde los temas sociales, porque considero que pues evidentemente Colombia tiene que buscar nuevas vías de desarrollo y considero esa va a ser como mi tesis principal, que la economía circular puede ser una forma de generar riqueza ambiental, de generar riqueza social y que nos adaptemos mejor a todos los problemas que tenemos en el medio ambiente. Como le dijo Paula, pues estudié en Bogotá y me fui a hacer una maestría como beneficiario del futuro a Inglaterra y les comentaba que realmente yo antes de irme a estudiar a Inglaterra no conocía el término de economía circular en lo absoluto, lo ignoraba totalmente, pero tuve una clase que realmente fue muy reveladora y a partir de eso me empecé a interesar en el tema, hice mi tesis de maestría sobre economía circular y cuando regresé a Colombia intenté conectarme con personas que estaban trabajando en ese tema, entonces llegué a algunas personas que están en la Universidad de Bogotá, por ejemplo, que se han convertido en una universidad muy diseñada para la sostenibilidad y básicamente lo que hago hoy en día, trabajo en RCN Radio, soy el coordinador nacional de sostenibilidad y de responsabilidad social y lo que hago en RCN Radio es básicamente intentar que los medios de comunicación generen contenido apropiado para pues tener mejor calidad de vida. Como casa de contenidos, pues creemos que debemos de defender la democracia, la sostenibilidad y eso es lo que hago todos los días, básicamente. Listo, bueno, muchas gracias por tu presentación. Entonces yo creo que ya podemos entrar en materia. Como les contaba, en estas conversaciones sobre los asuntos que nos inquietan como equipo y también como en términos ambientales, empezamos a hablar un poco sobre las lógicas de consumo que hoy y que desde hace mucho tiempo nos vienen como no doctrinando, pero sí vienen como condicionando nuestros patrones como consumidores. Entonces allí fue donde surgió el tema de la economía circular. Casualmente, María Luisa, una de nuestras compañeras de Firmamento, estuvo en una charla que dio Juliana a principio de año en Bogotá y dijimos, bueno, está muy bien que cuando entremos al marco de ambiente podamos iniciar hablando de economía circular, porque es un concepto que puede que en este momento esté un poco de moda, pero no lo conocemos a profundidad. De pronto, los que estamos un poco más de cerca en el campo, desde perspectivas específicas, hemos tenido un acercamiento a este concepto. En mi caso, pues yo soy diseñadora industrial y vivo como en un conflicto permanente con mi profesión porque yo creo que somos el campo de los campos que más impactan el ambiente y las lógicas de consumo de siempre estar comprando, tirando y volviendo a comprar. Entonces, yo creo que para iniciar el conversatorio, pues estaría bueno que Julián nos cuente cuál es su concepto de economía circular, pues desde su experiencia y sus estudios y también sus tesis y su investigación. ¿Cuál sería como ese concepto que nos acerque más a la economía circular? Pues también Bueno, pues desde el foco en el que tú te instalas. sí, bueno, les voy a empezar a contar y como esto es una conversación, si alguien tiene alguna pregunta, pues que escriba o que prenda el micrófono y me interrumpa con toda confianza, se trata de eso. Sí, Eh, claro.
Entonces, sí, de verdad, de eso se trata. La economía circular, me queda más fácil, Luisa, responderte tu pregunta empezando a contarte qué no es la economía circular, o más bien a qué se opone la economía circular. Y aunque el nombre puede llegar a sonar muy simple, pues tiene todo un significado detrás. Primero que todo, hay un conflicto muy grande acerca del origen del término economía circular. Como siempre, algunos europeos dicen que ellos lo crearon, ellos siempre se quieren apropiar de todo el conocimiento, entonces los europeos dicen, eso es de nosotros, algunos ingleses, algunos holandeses, pero también los chinos dicen que el término es de ellos, que ellos fueron los que crearon el término de economía circular. Hasta el día de hoy no se ha definido muy bien quién fue el que lo creó. Yo creo que fueron más los chinos, pero como son chinos no les damos el crédito, pero va por ahí va la cosa. Entonces la economía circular se opone a la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? La economía lineal es básicamente la forma en la que hemos venido conduciendo nuestra economía durante los últimos siglos, bajo un patrón que ha sido fundamental, que es el de extraer recursos naturales, producir y finalmente desechar. Por eso es lineal. Nosotros extraemos un producto, con eso producimos un computador, un celular, ropa, gafas, lo que sea, y finalmente lo desechamos. Ese modelo evidentemente es insostenible a largo aliento y a largo plazo, por lo que estamos viendo hoy en día es que estamos llenos de basura, de desechos. El 75% de los ecosistemas a nivel mundial han sido interferidos por la actividad humana, y quiere decir que en un futuro, de hecho, solo ha demostrado el Foro Económico Mundial, por ejemplo, para el año 2050 en el océano van a haber más toneladas de plástico que de peces. Hoy en día hay 5 toneladas de peces por 1 tonelada de plástico. En el año 2050 se supone que van a haber 5 toneladas de plástico por 5 toneladas de peces, y si continuamos en esta dinámica, pues en el futuro ya no van a haber peces. Entonces, evidentemente hay un problema muy grande con relación a la forma en la que producimos y en la que consumimos. Entonces, la economía circular básicamente lo que dice es, ese modelo ya no es sostenible, porque más bien no hacemos que los desechos que nosotros consideramos basura se conviertan en materiales y en materia prima para producir otras cosas. Por eso se llama circular, porque lo que intenta es crear unos ciclos de materiales en donde nada se convierte en desechos, sino que por el contrario se convierte en recursos. Entonces, si por ejemplo yo termino de usar esta camisa que tengo en este momento, en vez de desecharla como haría normalmente, tradicionalmente, lo que hago es que la deposito en un lugar determinado. Hay una empresa, una organización o unas personas que recogen esta camisa y con esto producen otra camisa, o no sé, la desbaratan y producen un ladrillo o producen, no sé, un pantalón, lo que sea. Entonces, en la economía circular está muy basada en el entendimiento de la naturaleza, porque en la naturaleza se supone que no hay desechos. Cuando algo se muere, se convierte en nutriente para otro ser vivo. Entonces, la economía circular lo que busca es emular eso, que todo lo que nosotros desechemos y dejemos de usar se convierta en recursos para producir otras cosas. Eso es básicamente lo que es la economía circular, y hay muchas formas de hacerlo, pero digamos que generalmente es un sistema, pensémoslo más como un sistema regenerativo, en el que tenemos unos ciclos de productos y hacemos que esos productos estén constantemente circulando y nos que mantengamos el valor de esos productos. Para poner un ejemplo, y por qué pienso que la economía circular es importante en un país como Colombia. En Colombia tenemos cerca de más o menos unos 200.000 recicladores, y en Colombia nuestra tasa de reciclaje y de aprovechamiento es muy bajo. De las más de 11 millones de toneladas que producimos al año de desechos, solo estamos aprovechando el 17%. Es una tasa muy baja. En países como Holanda, Suecia se está aprovechando el 90, el 80%. Entonces realmente estamos botando un montón de riqueza a la basura, porque no nos hemos dado cuenta que pueden ser funcionales para otros sectores de la economía. Entonces, eso digamos que es como lo que plantea la economía circular en términos generales. Para ponerles un ejemplo ya real, la economía circular puede hacerse con ropa, en temas, por ejemplo, de carros. Hay marcas como BMW, Renault, que lo que hacen es que producen baterías de sus carros con otros minerales y con otras baterías que han desechado. Les estaba comentando ahorita hace poco de la arquitectura en economía circular. Lo que uno hace es que recoge materiales de otros edificios que ya no sirven o que van a tumbar, y uno los usa pues para construir otros edificios. En el tema de comida igual, la comida que se desecha pues se convierte en nutriente o en compostaje para producir más comida. Entonces, básicamente esa es la idea. No botemos las cosas, sino que por el contrario, en las cosas y en los desechos hay riqueza, y esa es la idea principal de la economía circular.
Bueno, pues yo creo que queda muy claro el concepto. Me quedó sonando mucho lo que dijiste, que es un movimiento o un tipo de economía que se basa en el entendimiento de la naturaleza. Yo creo que partiendo desde ese principio hace mucho sentido adoptarlo también como una forma de vida, pues más allá de este sistema económico que representa, yo creo que también es un gran reto a nivel cultural, porque es algo que realmente podemos incorporar a nuestros hábitos y a nuestras maneras de hacer y a las formas en las que existimos todos los días. Entonces, como que hacer esa analogía a cómo funciona la naturaleza, me parece que hace total sentido si relacionamos la economía circular con esto. Yo creo que podemos abrir un espaciecito de preguntas o si alguien quiere hacer un aporte o si tiene, no sé, algo que complementar o algo que preguntarle puntualmente a Julián, podemos abrir el espacio para que pregunten. Si quieren nos pueden escribir por el chat o levantar la manito. Yo no sé cómo funciona esto bien, pero creo que alguien alzó la mano. Sí, fue Andrea. Okay. Eso lo dice Lina, ¿cierto? Pues lo que dice Lina es muy cierto, pero sí, pues eso es totalmente cierto. Creo que nosotros somos muy culpables como consumidores porque estamos también acostumbrados a ese patrón lineal y los productores también. Hay un tema y es que yo sí considero que los patrones de consumo están cambiando constantemente y eso se ve reflejado en la cuarta revolución industrial. Si ustedes se ponen a ver, hace más o menos unas 2 décadas, las empresas más grandes del mundo eran empresas de petróleo, de carros y demás. Hoy en día, cuando vemos cuáles son las empresas más grandes del mundo, son generalmente empresas tecnológicas que se están aprovechando de la idea de compartir. Es decir, estamos pasando de ser una sociedad que está obsesionada con poseer cosas a una sociedad que cada vez más está compartiendo cosas. El ejemplo más claro de eso es Uber. Uber no ha comprado un solo carro en lo que lleva de existencia. Lo que hace es conectar gente que tiene una necesidad de trabajar y unas personas que tienen una necesidad de transportarse. Otro ejemplo es Airbnb. Airbnb no ha construido un solo edificio de hoteles, lo que hace es lo mismo, conectar personas, aprovecharse de los recursos que ya existen y capitalizarlos. Rappi es el ejemplo pues, más claro en Colombia. Vemos rapitenderos todo el tiempo en Colombia. En Bogotá es impresionante los rapitenderos, pero eso también es una idea clara de aprovechar los recursos que ya tienen las personas, que son bicicletas y conocimiento. Entonces, obviamente es muy difícil cambiar, como lo dice Lina, ese tema psicológico, esa obsesión que tenemos con poseer, pero sí considero que la sociedad está teniendo un cambio porque realmente nos hemos dado cuenta que los recursos son finitos, no nos van a alcanzar. De hecho, incluso Brigitte Baptiste, que es una de las personas que yo más admiro en temas de medio ambiente acá en Colombia, ha dicho claramente que en 100 años la Tierra va a ser inhabitable, va a haber un colapso ecológico. Entonces, si no cambiamos nuestros patrones de consumo y de producción, pues sencillamente no vamos a poder sobrevivir como especie. Pero sí creo que la tecnología, curiosamente, aunque se critique mucho la tecnología está ayudando a cambiar un poco los patrones de consumo. Ahora hay que entrar a preguntarse, y acá ya sí entran otros conocimientos, en manos de quién cae la tecnología. Que esa es otra de las preguntas. Si vamos a tener bebés sintéticos, como lo quieren en China, o si realmente usamos la tecnología justamente para aprovechar y para conectar, y en vez de hacer cosas como clonarnos o pensar en irnos a vivir a Marte, pues que realmente la tecnología nos sirva para sobrevivir, para subsistir como especie. Sí, sí, ahí tienes toda la razón. Y pues, el tema de la tecnología, que también es todo un universo, pues sí, tiene muchas perspectivas desde donde analizarse positiva y negativamente, pero definitivamente con los ejemplos que das, sí, la tecnología es como ese agente mediador para lograr estas redes de trabajo. Y yo creo que en cuanto a la economía circular también es algo que se relaciona directamente con la innovación social, que finalmente es como esa respuesta nuestra a precisamente a esos asuntos
que nos tensionan o que nos damos cuenta que están generando impactos negativos y la innovación social ahí se vuelve una respuesta nuestra hacia transformar esos impactos. Ahí mencionaba sobre Elon Musk, Sí, que pues Lina, es un cada vez personaje que... muy famoso hoy en día, es un personaje bien interesante, pero yo quiero decir algo que puede generar controversia, pero realmente es más una pregunta y es, también uno de los riesgos que corremos con todo lo relacionado con sostenibilidad es que la sostenibilidad, pues no nos digamos mentiras, también se está convirtiendo en un negocio. Hoy en día vemos que a todo le ponen que es verde, que es orgánico, todas las empresas supuestamente tienen líneas de productos verdes, y si uno se pone a analizar específicamente al detalle, muchas de esas líneas realmente no es verdad. Lo más curioso de todo es que la sostenibilidad ahora la están liderando los mismos que han venido dañando el planeta durante años. Entonces ahí también surge otra pregunta y es, ¿vamos a comernos ese cuento de las empresas que hablan de sostenibilidad o por el contrario, nosotros nos apropiamos de esos procesos como ciudadanía para realmente cambiar la relación que tenemos con la naturaleza? Un ejemplo que me parece muy claro es lo de las patinetas eléctricas. Eh, Acá, por ejemplo, en Bogotá, el tema de las patinetas eléctricas está creciendo mucho, entonces todo el mundo dice, no, pues yo uso una patineta eléctrica porque es súper sostenible, pero por ejemplo nadie se pone a pensar qué pasa con las baterías de las patinetas eléctricas, que pueden llegar a ser mucho más dañinas que usar un carro, por ejemplo. Pero entonces, claro, como nos venden esa idea de sostenibilidad y como tenemos tan poco criterio para, digamos, discernir o para criticar eso, entonces decimos, listo, la patina está perfecta, pero eso tiene un montón de minerales y demás. Lo mismo pasa con algunos carros eléctricos. Algunos carros eléctricos cuando termina su vida útil pueden llegar a ser mucho más dañinos que usar un carro normal. Entonces ahí creo que también nosotros tenemos que demandar la verdad sobre los productos que estamos viendo y que supuestamente son verdes y demás. Lo mismo pasa con la comida, ¿no? Ahora, hoy en día todo el mundo quiere comer orgánico, todo el mundo quiere la manzana que viene pues del campesino, que la produjo por allá en un municipio categoría sexta en Colombia, pero realmente hasta qué punto eso es verdad. Hay un tipo que hoy en día es muy polémico, que es Slavoj Žižek, este filósofo de barba de Europa Oriental, no sé de qué país es, si alguien sabe que lo escriba. Y el tipo dice algo que es muy cierto y dice que el ambientalismo y el ecologismo hoy en día se están convirtiendo en el nuevo opio del pueblo, diciendo un poco lo que Marx decía con relación a la religión, que era el opio del pueblo. Y lo que él dice es que hoy en día la gente sencillamente compra productos verdes porque se siente mal, pero realmente no porque tenga una convicción detrás de ese producto. Entonces, yo compro una manzana supuestamente porque sí, es de un campesino, o me compro ya no unos platos de icopor, sino unos platos que estén, no sé, que los produjeron con yuca, bueno, vainas así biodegradables, pero al final realmente nadie entiende los temas de sostenibilidad. Seguimos en el mismo círculo de dar ese mensaje a las empresas y a los ciudadanos de usted haga lo mínimo, que es ya no compre para la fiesta de su hijo un plato en icopor, sino cómprelo con otro material y ya hizo su deber. Y lo mismo con las empresas. Usted ha venido tirándose el planeta durante décadas, pero entonces cree una línea de productos y ya con eso entonces hizo su deber. Ahí es otra pregunta de la sostenibilidad, hasta qué punto realmente va a cambiar la relación que tenemos con la naturaleza. Sí, Sí, claro. yo quería hacer el aporte en la parte de alimentos, pues como lo hice decía ahorita, yo soy ingeniera agrónoma y realmente hay todo un tema detrás de todo lo que diga bio, sostenible, verde, orgánico, porque lo que decía Julián, hay todo un marketing verde ahorita y entonces a cualquier Mm. cosa le ponen natural, orgánico, libre de azúcar, pero como consumidores, ¿qué estamos haciendo nosotros? Simplemente compramos por lo que nos vende la Ajá. publicidad o el marketing, o realmente estamos asumiendo un papel, digamos, donde nosotros nos empoderamos y revisamos si eso es cierto, vemos la trazabilidad, leemos. Japón es uno de los países que lee un libro cada mes, por lo menos, incluso hasta uno semanal, hasta 52 libros al año, y nosotros en Colombia no leemos ni un libro, porque las estadísticas dicen que no alcanza a ser un libro al año en Colombia. Entonces la pregunta es si nosotros realmente nos estamos informando, si estamos tomando decisiones informadas o simplemente nos estamos dejando llevar del marketing verde. Vamos que todo el tema de bio, de orgánico, tienen diferencias.
y orgánico no es igual que sostenible. Entonces, desde el mismo lenguaje, cómo se está usando, si nosotros estamos revisando eso, si estamos verificando, porque hay muchas empresas que dicen ser orgánicas, que dicen ser sostenibles, que dicen ser X o Y cosa, y realmente no lo están haciendo. Entonces, ¿hasta qué punto yo como consumidor verifico esa trazabilidad o al menos indago en la trazabilidad? Porque a veces no es fácil, digamos, conseguir la información. El típico ejemplo cuando compro vegetales y frutas, ¿cuántas personas sabemos realmente de dónde vienen? ¿Quién las cultivó? ¿Con qué tipo de aguas? Si estaban siendo responsables con esos trabajadores o no. Es muy difícil. Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a presionar como consumidores para que el mismo Estado genere unas políticas que nos permita tener información, estamos ejerciendo ese papel de consumidor consciente. Y desde ahí podemos empezar a apoyar ese tipo de iniciativas. También otro tema es el tema del reciclaje, cómo yo puedo reciclar, cómo puedo reusar, cómo puedo regalar y quedar como todo ese material en el círculo que nos explicaba Julián, porque a veces pensamos que solo el hecho de reciclar ya hace parte de economía circular y es mucho más que reciclar. Entonces, todas estas pequeñas iniciativas o estas cosas que podamos hacer en el día a día, cómo, digamos, tenerlas dentro de ese marco de economía circular. Eso es muy cierto. Acá estoy leyendo los comentarios, me gusta leer los comentarios. Alguien habla, bueno, de Súper educación. activos. Karen quería hacer una intervención. Sí, dale, dale. Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, tienes un poco como de retorno, pero voy a silenciarme yo también para que puedas. Vale, mil gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Karen Ayala, yo soy zootecnista. Tengo un máster en agricultura y ganadería ecológica y he trabajado en el sector ganadero toda mi trayectoria. Trabajo en un proyecto que se llama Ganadería Colombiana Sostenible y precisamente lo que busca es promover como una ganadería más coherente con el medio ambiente, en donde a través de sistemas silvopastoriles y agroforestales podemos, digamos, que reducir nuestras emisiones, las dinámicas de cambios de uso del suelo. Sin embargo, lo que quería comentar realmente es, hicimos un estudio con consumidores en 3 ciudades principales, Bogotá, Barranquilla y Medellín, por el tema del consumo. Y una palabra que salió en la entrevista era, fueron grupos locales, que era sostenibilidad. Nosotros, se escucha con mucho retorno, ok, no sé qué estoy generando. El tema de pronto tienes audífonos. Sí, pero sin micrófono. Ah, ok. Bueno. El tema principal que quería comentarles es que hay algo desde las instituciones, desde ese tipo de iniciativas, y es el cambio cultural, porque el consumidor de a pie no sabe que es sostenible, no está dispuesto a preferir, ni siquiera a pagar, sino a preferir otro producto si no cumple con los mismos estándares de un producto convencional. Entonces, digamos, trabajo con pequeños agricultores, pero el principal trabajo que hacemos es explicarle al consumidor, a nosotros mismos, a los que estamos acá en esta charla, de por qué una lechuga puede tener algunas manchitas y eso significa que no se utilizaron tantos agroquímicos. Pero nosotros cuando vamos al mercado solo seleccionamos la lechuga que está perfecta. Entonces, parte de la en otros países, como lo comentaron, es el consumidor es el que puede jalonar el mercado. Y ese trabajo no es gratis. Ninguna federación, ningún gremio está trabajando con consumidores. Era como el mensaje. Y realmente nosotros, como consumidores, somos los que podemos cambiar la tendencia. Podemos exigir a las grandes superficies
podemos exigir al mercado de la esquina, en el que sea, pero si el consumidor, nosotros mismos puestos desde el consumidor, no cambiamos nuestros hábitos de consumo, nada de todas estas grandes iniciativas se van a mover, lamentablemente. Era como lo que quería comentarles, el resultado general de este estudio que hicimos. Yo quiero decir algo con base en lo que dijo Karen, que acaba de tocar un tema que me parece supremamente interesante y es el de la comida. Y el tema de la comida también se ha investigado mucho de la sostenibilidad desde todos los aspectos sociales y demás, porque mencionabas algo muy interesante, era que el consumidor siempre juzga también por la estética del alimento. Nosotros estamos acostumbrados a que juzgamos la estética del alimento con el sabor. Entonces, si vemos una manzana que no se ve tan bien, tan bonita, pensamos necesariamente que es de mala calidad. Y eso también se debe a un cinismo que existe en el mundo contemporáneo, con esa glorificación de la comida, con lo que vemos en las redes sociales y demás. Y ahí creo que un punto importante, hablando ya de pequeñas acciones, es como consumidor empezar a realmente ser responsable en ese sentido y a comprar cosas rompiendo un poco ese patrón del consumo y de la estética. Un ejemplo muy claro es que ya también se han hecho estudios demostrando que la calidad de vida de una persona puede estar mucho más afectada por la forma en la que come y por el tiempo que tiene que desplazarse para acceder a alimentos de calidad que incluso por su código genético. Es decir, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un barrio popular, lo que vamos a ver es un montón de comida chatarra. Pero en cambio, cuando vamos a los barrios en donde el ingreso es mucho más alto, ellos tienen acceso a alimentos de calidad mucho más rápido. Pero eso es porque hay una desigualdad también en la distribución de la comida. Lo mismo sucede con los supermercados. Cuando vamos a un supermercado, muchas veces compramos un producto, no necesariamente porque sea bueno, sino porque las empresas grandes tienen lo que se llama manchas visuales. Entonces, cuando yo entro a un supermercado, lo que veo es la marca X que tiene muchas manchas visuales y me hace tomar una decisión relacionada con con el consumo de un producto determinado. Y ahí es donde entra también la tecnología. Gran miedo o tienen un gran miedo las grandes empresas, por ejemplo, de alimentos con relación a los supermercados online. Porque cuando tú vas a comprar en un supermercado online, no puedes tener manchas visuales como lo tienes en una gran superficie, por ejemplo. Entonces, esto también puede ayudar a democratizar el acceso a alimentos y que la calidad realmente sea estándar, lo que no sucede en un supermercado. Entonces, ese tema de la comida es muy interesante porque hoy en día la comida tiene un efecto muy grande en la desigualdad social, en nuestra calidad de vida y también demuestra de manera exagerada esos hábitos de consumo que tenemos y con lo que juzgamos a partir de la estética todo lo que viene de la naturaleza, pues que evidentemente no debería ser así. A mí este tema me encanta, o sea, realmente es de La los temas Paola está ahí que se habla, mejor dicho. sí, me apasiona mucho porque eso que ustedes dicen, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un libro que se llama Los tomates de verdad son feos, de un autor español. Y eso es lo que Ujú, pasa. Mira, a mí como agrónoma me contratan para que yo saque verduras, frutas divinas, espectaculares, porque el consumidor las quiere así. claro. Pero en mi ejercicio de mi profesión, ¿qué es lo que yo que tengo que hacer? Ponerle gran cantidad de productos o agroquímicos, productos químicos, ¿sí? Para lograr ese efecto. Entonces, todo está en el tema del consumidor y yo creo que lo primero que podemos empezar a hacer es con nosotros mismos, desde la pregunta ¿yo qué estoy comprando? Porque ese tema de educación es fundamental y yo creo que la mejor manera es dando ejemplo. Ideal, políticas del Estado, el tema de las escuelas, o sea, para mí es como fundamental y debería ser una ley donde todas las escuelas vendan comida saludable, donde todas las escuelas tengan sus propias huertas. De hecho, desde Firmamento, el taller anterior que hicimos fue de tu huerta, tu cocina, porque nosotros creemos que una forma de revolución es precisamente empezar a cultivar tus propios alimentos. Entonces, desde esa manera nosotros nos podemos incorporar en todo este tema de economía circular, de sostenibilidad, pero de fondo es cambiar un hábito, es educarnos y es inspirar a otros a esa transformación, porque finalmente yo no puedo obligar a alguien a que haga algo si no quiere. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Hacer el cambio desde lo que yo puedo, dando, digamos, mi ejemplo y de esa manera contribuyendo e informando a otras personas. Entonces, a mí este tema de alimentación me encanta
Y pues como agrónoma, digamos que hay mucha tela para cortar, entonces síganos en Firmamento que vamos a abrir ahí otros espacios más detallados, pero sí la idea es esa, como sembrar hoy como la duda en ustedes de, bueno, ¿yo qué me estoy comiendo? ¿A quién estoy apoyando? ¿De dónde vienen esos alimentos? ¿Realmente hacen parte de todo un proceso? No sé, dime cada uno qué come y te diré un reflejo de en qué sociedad se está moviendo, a quién estás apoyando, a qué está contribuyendo, o si desde mis acciones yo estoy favoreciendo eso que tanto critico. Bueno, Hay, no, hay yo, ot- bueno, Julián, dale. no, quiero mencionar algo muy sencillo por esa línea y es que yo creo que también eso parte del entendimiento que tenemos de la naturaleza, porque nosotros pensamos y tenemos la idea de que la naturaleza es armoniosa, perfecta, balanceada, y realmente no es así. La naturaleza es un cúmulo de catástrofes, de caos y demás, y eso también parte pues del entendimiento y la relación que tenemos con ella. A mí me parece muy interesante, quiero poner un ejemplo que me ha llamado mucho la atención, y es lo que hace Greta Thunberg, que es esta niña de 16 años sueca, que se ha convertido como en la imagen, por decirlo así, del movimiento en contra del cambio climático y demás. Pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando estos niños, porque son niños, y creo que de estos niños podemos entender la inocencia con la que analizan los hechos, porque no están tan sesgados como nosotros, ellos dicen que cuando se les dice, vengan, ustedes deberían estar más bien en clase, ¿por qué no están en clase? Ellos siempre les responden a los adultos algo que es muy cierto y les dicen, yo no voy a clase porque si yo voy a clase, yo voy a seguir aprendiendo lo que usted aprendió, que es cómo tirarse el mundo. Entonces, por eso yo no voy a clase. Mi tarea la estoy haciendo afuera del salón de clases, porque el día que yo retorne a mi salón de clases, pues estaré básicamente reproduciendo los patrones a los que hemos venido estando acostumbrados. Y creo que esa visión es totalmente cierta. La naturaleza se tiene que entender como algo diverso, que es feo en muchos sentidos. Brigitte Baptiste lo dice, que es muy queer, que cambia, que muta, y eso es como nuestro entendimiento de la naturaleza, y eso tiene que ver también con los patrones de consumo, en este caso específicamente con la comida. Bueno, yo creo que esta conversación está súper rica y después de los aportes y la participación de todos, yo creo que, Pau, podemos pasar como al siguiente segmento que hemos propuesto, que igual se conecta también con lo que Julián está diciendo sobre la noción de naturaleza. Entonces creo que ahí podemos conectar con el siguiente asunto que queremos traer a la mesa. Sí, de hecho, digamos que el siguiente como paso en esta conversación o bueno, como en esto que estamos estructurando, es como cuestionarnos un poquito el sentido de ambiente que tenemos. Y en este momento, pues quisiera como preguntarle a Julián, para ti, ¿qué concepto tiene ambiente bajo todo este, digamos que concepto de economía circular? ¿Cómo lo podrías de alguna manera como definir o cómo transmitirnos esa idea de ambiente puntualmente? Yo creo que va por la misma línea. La función de la naturaleza es producir diferencias, es producir diversidad. Creo que en la economía circular lo que se intenta es respetar esa diversidad y es respetar esos componentes que hacen parte de un sistema mucho más grande. Por eso decía, y eso se conecta totalmente lo que decía, digamos, Alexander von Humboldt, que él decía, básicamente la naturaleza es un todo. Y con eso se refería a que la naturaleza no es solo el concepto que tenemos de plantas, animales y demás, sino somos también nosotros parte de la naturaleza, porque existen lo que se llaman esos, digamos, sistemas socioambientales en el que la relación del hombre con el medio ambiente ha sido fundamental. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que evidentemente nuestra relación con el medio ambiente ha tenido una ruptura y vemos el medio ambiente como algo, hoy en día en las sociedades occidentales, como algo totalmente lejano. Por ejemplo, cuando uno habla con un indígena, en Colombia lo que ellos dicen es muy interesante. Ellos dicen que cuando están muy chiquitos empiezan a construir su identidad a partir del entendimiento de la naturaleza y de cada uno de los elementos de la naturaleza. Entonces, cuando ellos empiezan a crecer, cada serpiente, cada mata, cada árbol, el río, por ejemplo, tiene un significado. Entonces, su crecimiento como persona está relacionado con el crecimiento de la naturaleza. Y eso es un poco lo que hoy en día pues hemos roto como sociedad. El ejemplo muy claro de eso
que también yo sé que puede generar alguna controversia, pero lo he hablado con muchas personas, incluso con filósofos que han estudiado este tema, es que, por ejemplo, hoy en día la percepción que tenemos de la naturaleza es como algo exótico, o es como el goce de la naturaleza, pero no de una manera tradicional como antes. El ejemplo claro de eso es, por ejemplo, el glamping. Eso de irse a una cabaña súper lujosa a pasar 2 días en la naturaleza. Entonces vemos también hoy en día la naturaleza es como algo que está alejado de nuestra vida cotidiana, a la cual acudimos como un goce, pero que realmente no hace parte de nuestra vida en el día a día. Entonces, para mí, si relacionado un poco con el concepto de ambiente y naturaleza, es entender que hacemos parte de un todo y que en ese todo tenemos que reformular realmente nuestras relaciones con el medio ambiente y con la naturaleza, porque podemos destruir, pero también podemos construir, y eso es lo que evidentemente no hemos tenido. Una de las cosas más claras esto también lo han hecho muchos investigadores en Colombia, desde la economía experimental, la ciencia política experimental, en la que se han dado cuenta que las personas y que las comunidades sí pueden, por ejemplo, gobernar sobre sus recursos. Uno de los problemas que hemos tenido históricamente es que nos han enseñado que los recursos solo se pueden gobernar o a través del Estado o a través del mercado. Entonces creemos que el Estado o los gobiernos tienen la capacidad de, a partir de decretos, no sé, controlar cuándo llegan las ballenas o cómo se reproducen los sapos, pues evidentemente eso no es así, pero también por otro lado intentamos o le hemos puesto al mercado esa responsabilidad de controlar la naturaleza. Entonces hay una parte que hemos olvidado y es la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de gobernar nuestros propios recursos y a partir de ahí generar unas normas formales, claro está, pero también unas normas informales para mantener una relación mucho más armoniosa con el medio ambiente. Y eso ya también está demostrado, incluso Eleanor Armstrong, que fue una Nobel, la primera mujer Nobel de Economía, lo demostró en sus trabajos. Y es que básicamente los seres humanos están dispuestos a cooperar en temas de medio ambiente si vemos que el otro lo hace. Y es un poco lo que hablábamos al comienzo con relación al consumo sostenible o hasta qué punto yo puedo hacer algo, porque si yo compro solo el vaso que supuestamente es verde, pues ese impacto va a ser marginal. Pero si por el contrario se genera confianza y la confianza es, digamos, un moderador de relaciones sociales, la gobernanza de los recursos va a ser mucho más positiva porque el resultado va a ser óptimo. Si nosotros, por el contrario, no tenemos confianza y más bien competimos por los recursos, pues va a seguir sucediendo lo que está pasando hoy en día. En el futuro realmente pueden haber conflictos por los recursos y eso es verdad porque son finitos y se están acabando. Bueno, si alguien quiere también compartirnos su noción de ambiente como en complemento a lo que nos dice Julián, que pues a mí personalmente me hace total sentido, o aprovecho también para, pues aquí había hecho Mari una pregunta muy puntual, no sé si acá la podamos discutir. Dice, ¿se puede tener economía naranja en un lugar donde se aprueban políticas como el uso del glifosato? Hay una contradicción en el concepto del Estado, a mi modo de ver esto. No sé si Julián ahí puedas dar una Pues la luz. economía naranja es más de Duque, pero, pero no, no sé. ¿Economía naranja o circular? Me quedó a mí esa No, duda. ahí dice economía naranja, Ella pero pues yo escribió sé que es economía economía circular. naranja. Mari, Pues, no sé si quieras de pronto aclararnos o ampliar la pregunta. igual tiene todas las razones, o sea, todos estos temas son confusos, de verdad. Hay economía azul, verde, naranja, circular, y pues Yo hoy, por ejemplo, me enteré que ya había economía azul, no tenía ni idea. sí hay economía azul, verde. Pero no se puede tener economía, digamos, circular en un lugar donde se aprueban políticas como el uso del glifosato. Eh, sí, obviamente hay una contradicción, evidentemente, porque estamos, digamos que metiendo una gente que es muy extraño. Bueno, obviamente esto va a generar una discusión mucho más grande acerca de si la fumigación va a resolver el problema del narcotráfico o no, y nos estamos metiendo en otro tema totalmente diferente, pero yo creo que hablemos del Estado, digamos específicamente desde la economía circular para no desviarnos del tema, como para mantenernos en el camino. Específicamente los gobiernos sí tienen una responsabilidad muy grande en la economía circular,
por las políticas relacionadas con el tratamiento de residuos. Y voy a poner ejemplos para que entendamos esto, cómo se aterriza. En Colombia, por ejemplo, más del 70% de la basura es almacenada en botaderos, los famosos botaderos que tenemos en diferentes ciudades. ¿Qué pasa con los botaderos? Pues que obviamente los botaderos tienen una capacidad máxima. El 30% de los municipios en Colombia, y esto es una cifra realmente preocupante y grave, ya no cumplen con estándares ambientales, o peor aún, más o menos en 130 municipios del país, esos botaderos ya llegaron a su capacidad máxima. Entonces, eso quiere decir que no tenemos más lugar en donde poner la basura, y eso obviamente genera unos problemas ambientales relacionados con un daño muy profundo en la capa de ozono, también con el cambio climático, pero peor aún, ya estamos afectando la vida de las personas porque obviamente es un problema de salud pública. Entonces, si hablamos específicamente de los gobiernos, también tienen una responsabilidad en la economía circular, porque ellos, a través de hacer políticas públicas, es decir, digamos, a través de unas disposiciones, resolver problemas que son considerados como problemáticos o situaciones que son consideradas como problemáticas, en este caso específicamente tienen que mejorar el tratamiento de los residuos. Si eso no se hace, vamos a seguir en un modelo lineal. Específicamente en Colombia, el gobierno ya sí se ha dado cuenta de eso. En el 2016 salió una política COMPES, una política de manejo de residuos integrales, que es muy interesante, y justamente este año, en junio, salió la política de crecimiento verde. Ahora, eso sobre el papel suena muy bien, habrá que ver en la vida real cómo el gobierno va a cumplir con lo que dicen esas políticas. Pero los gobiernos, si nos mantenemos en esa línea, sí tienen una responsabilidad muy grande. Ellos son los responsables de mirar qué se hace con los residuos y con los desechos. En Colombia, hoy en día, y eso es verdad, tenemos un problema muy grave con el tratamiento de los residuos. Si no usamos esos residuos de una manera mucho más racional o los convertimos en materias primas, vamos a tener un problema de salud pública en los próximos años. Bueno, pues, Pau, ¿qué ibas a decir? Tranqui. Sí, con respecto al tema de residuos, por ejemplo, yo vivo acá en Cajicá y se supone que Cajicá es como de los municipios pioneros en estas iniciativas a nivel gubernamental, y aún así yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en una empresa donde se recibía parte de esos residuos orgánicos para hacer abono orgánico, y realmente digamos que la gente todavía no tiene como esa conciencia de separar. Entonces, sí, Cajicá, que es el modelo y es como lo que se publicita, que es como el ejemplo a seguir, apenas recupera entre un 70 y un 80%, a mí sí me queda como esa preocupación del resto de municipios, que es un poco lo que nos cuenta Julián. Entonces, digamos que si bien es cierto que deben existir unas políticas que pues en teoría existen, pero el tema es que existan desde la ejecución, porque la mayoría pues en papel está y suena muy bien, pero no se ven las iniciativas. Entonces, como no solo esa parte gubernamental hace la legislación, sino cómo se implementa, pero adicional a eso, cómo se articulan tanto la parte, digamos, de instituciones como la parte empresarial y como el ciudadano a pie, porque es que finalmente es algo que nos compete a todos, ¿sí? Entonces, en estos procesos con temas de residuos, desde mi experiencia, el cuello de botella está en la conciencia, y generar esa conciencia que requiere educación, porque si no se educa a las personas para hacer separación en la fuente, digamos que el manejo de residuos como tal es muy difícil de ahí en adelante en esa cadena. Y antes que eso, digamos que el trabajo previo, que es un poco pues a lo que le estamos apostando también desde estas iniciativas, es a un cambio en el pensamiento, a reflexionar, a reducir, a repensar, porque hay unas acciones antes de generar esos residuos. Como dato informativo, por ejemplo, Costa Rica, que yo tuve la oportunidad pues, de estudiar en la Universidad de Artayán, ellos utilizan mucho de sus residuos para, digamos que, generar otros productos. Entonces, todo este tema del Tetra Pak, todo esto empezó, digamos, como unas iniciativas, y finalmente, pues ya hay industrias de eso que crean sillas, que crean casas, bueno, un montón de cosas a partir de estos materiales. Entonces, sí creo que es importante que nosotros también le apostemos a esa innovación de cómo tomar un residuo y generar un nuevo producto. Con eso que, digamos, es un problema
cómo podemos darle una solución, cómo lo podemos reincorporar en un proceso, cómo puede ser materia prima para alguien más. Y pues lo más claro, que es una cosa que ya podemos empezar a hacer todos, es el tema de residuos orgánicos que se convierten en compost. Ese era como mi aporte. Bueno, yo creo que ahí Julián y Pau se pasaron a nuestro siguiente bloque, que se trata precisamente de trayendo todo este tema al contexto local, que fue lo que Julián y Pau ya hicieron, esas principales falencias o las más latentes que vemos en el sistema ambiental económico que hoy tenemos y cómo desde la economía naranja estas situaciones se pueden transformar de forma positiva. Por ejemplo, cuando los escuchaba hablar de los botaderos y lo que se hace con los residuos, yo creo que, y si, en la línea con lo que venía diciendo Pau, yo creo que el principal paso es en generar un cambio de mentalidad y un cambio en la forma en cómo nombramos las cosas. Principalmente si nosotros hablamos todo el tiempo de basura, la basura siempre va a ser basura y siempre la vamos a botar. Entonces está como esa, tal vez esa invitación a resignificar las cosas y no ver la basura como basura, sino como materia potencial de otras posibles creaciones. Creo que uno de los primeros pasos en el cambio de conciencia es ese cambio en la forma como nombramos los residuos que nosotros mismos producimos. Eso es muy cierto. Yo creo que es como aprender a enamorarnos de la imperfección. Hay una empresa que hace algo muy interesante que es Patagonia, esta empresa de ropa. Y ellos tienen algo muy interesante porque cuando uno va a Patagonia a comprar algo, lo primero que le hace el vendedor es, ¿usted realmente necesita eso? Entonces uno dice, no, pero es que yo necesito ese jean porque es que por X motivo. Dice, pero ¿de verdad usted lo necesita? ¿Usted no tiene uno? Traiga un jean que usted tenga viejo y yo se lo arreglo. Perdón. Y a partir de eso han empezado a generar realmente unos cambios muy fuertes en el consumo como de la base que tienen. Y yo creo que se basa básicamente en eso, como entender lo que tú decías, que todo puede ser materia prima y todo puede ser útil para otros fines. Un ejemplo también de eso, aterrizándolo a Colombia, es básicamente la forma en la que nosotros hemos discriminado históricamente a los recicladores, por ejemplo. De hecho, en Bogotá, no sé si probablemente pasaba en otras ciudades, durante muchos años a los recicladores se les llamaba desechables, porque realmente no entendíamos la labor que cumplían. Entonces, incluso a través de esta violencia en el lenguaje, pues evidentemente se frenaron los procesos de formalización de los recicladores. Hoy en día más o menos estamos aprendiendo la labor tan importante que cumplen. La Corte Constitucional ha dicho que son sujetos de protección especial y demás, pero por eso mismo vemos el impacto que incluso lo que tú dices, Luisa, es verdad, el mismo lenguaje puede llegar a tener en esos procesos. La forma es realmente de alinear todos esos esfuerzos para que nosotros podamos construir un sistema que es más circular. Alguien hablaba de ahí de reciclaje y demás, y yo sé que todos estos términos son un poco confusos porque hablamos de separación en la fuente, hablamos de reciclaje, hablamos de economía circular, pero para dejarlo claro en temas netamente conceptuales, digamos que la economía circular se diferencia de separación en la fuente, por ejemplo, de reciclaje, porque la economía circular sí plantea un cambio en el sistema económico, es decir, sí plantea un cambio en el patrón de consumo y de producción, porque la economía circular necesita que todas las empresas, muy de la mano con los gobiernos y con los consumidores, pues cambien esos patrones de consumo y de producción. Entonces, el reciclaje como tal se puede dar solo en una línea, con una empresa, con un producto, pero la economía circular realmente, por usar un término un poco técnico, necesita como una simbiosis en la que varias empresas están básicamente en la misma página y usan esos recursos y lo que hacen es que facilitan que esos recursos, que esos materiales fluyan a través de la economía. Entonces, no solo son empresas de carros o no solo son empresas de hidrocarburos o no solo son empresas de papel, sino que todas esas empresas hacen lo mismo. Entonces, si a una empresa de papel le sale un recurso o un material que ya no puede utilizar, pues hay unos procesos para que ese material llegue a una empresa, por ejemplo, que produce celulares y viceversa. Entonces, eso es como la diferencia con la economía circular. Y por eso es importante ahí la educación, los hábitos de consumo, todo el tema de las políticas públicas y demás. Esa es como una de las diferencias. Pero entonces, para hablar específicamente de la economía circular, sí es importante que las personas entiendan la responsabilidad que tienen.
Alguien mencionaba el tema de, por ejemplo, que pasaba el camión y que después el camión pasa el camión de la basura y lo revuelven todo. Pues eso justamente dice, acá en Sogamoso ya no llamamos reciclables, sino recuperadores. Muy cierto, ellos recuperan los materiales, pero lo que sucede es eso. Sí es importante que igual nosotros hagamos nuestra tarea. La separación en la fuente, por ejemplo, es muy importante porque se podría decir que es el paso, el primer paso para empezar una economía circular y para recuperar, como acá Andrea lo acaba de decir, recuperar esos residuos y esos materiales. Si nosotros no hacemos una separación en la fuente, probablemente no sabemos la trazabilidad de esos productos o de esos materiales y van a terminar, como lo hemos visto hoy en día, en el mar y en diferentes ecosistemas, que era un poco lo que les comentaba al comienzo, por ejemplo, lo que está pasando con los océanos. Para no irnos muy lejos, hace poco se descubrió que más o menos por el Magdalena en Colombia ya tenemos una isla propia de plástico. Entonces los colombianos, como siempre, supuestamente nos han vendido la idea de que somos muy ricos en temas de recursos naturales y siempre hemos creído que esos recursos van a ser infinitos, pues nos estamos dando cuenta que no es así. Ya en Colombia existe una isla de plástico, por ejemplo. Entonces ahí ya nos va a empezar a afectar directamente. Julián, pero podríamos decir que el reciclar o digamos que este tipo de iniciativas que comentábamos ahora hacen parte como de pequeñas acciones que contribuyen a esa economía circular, Sí, como sí, o sea, para lo que yo les un decía, poco más como claro. un poco para entender como todos estos términos que yo estoy totalmente de acuerdo, son confusos y alguien mencionaba en los comentarios, qué pena se me olvidó, no recuerdo el nombre, que muchas veces era difícil como saber todo esto, que alguien decía que solo lo sabemos los que nos movemos en este medio y es totalmente cierto. Los seres humanos tendemos a complicar las cosas, a volverlas sofisticadas y eso también genera unas desigualdades en el acceso a conocimiento. Pero se podría decir que, digamos, lo que es reciclaje, separación en la fuente y demás, son partes activas de lo que podría llegar a ser la economía circular. Tú necesitas separar en la fuente, tú necesitas reciclar, es decir, recuperar unos productos, unos materiales, para posteriormente que eso se convierta en otros productos, para reducir los recursos que se usan en la producción de diferentes elementos que usamos en el día a día de la economía. Entonces, todos esos son pasos funcionales para la economía circular y se necesitan para hacerlo. De lo contrario, pues vamos a seguir reciclando o separando en la fuente, pero van a ser esfuerzos aislados. Entonces, el punto de la economía circular es que es intentar unir todos estos esfuerzos que muchas veces se dan en diferentes sectores, pero que no se conectan para realmente tener una mejor calidad de vida y que eso impacte y que además pues tengamos un mundo que sea viable. Entonces, esa es como la diferencia con la economía circular, pero todo eso es funcional a la economía circular, a lo que les mencionaba al comienzo, que son esos círculos o esos ciclos más bien de recursos. Bueno, yo tengo una pregunta. A mí me surge la curiosidad dices que el primer paso sería un poco pues, esta recuperación de residuos en una política pública y han surgido varias veces como los temas de ciudadanía, de empoderamiento y además, claro, todo lo que ha mencionado Pau y que se ha estado hablando sobre pues, la conciencia individual que cumplen esto. Pero para una política pública integral, digamos, con la que se debe dar comienzo a una economía circular o una forma de abordar esto a un nivel de Estado o un nivel colectivo más grande, aparte de la recuperación, ¿cuáles serían los caminos como para este cambio? ¿Cuál sería a largo plazo las posibilidades o cómo se discute este tema desde la economía circular o actualmente en Colombia qué se ha pensado? Sí, eh, bueno, en los temas de qué se puede hacer, habíamos hablado que los gobiernos tienen una responsabilidad que no se puede desconocer, pero estoy de acuerdo que lo que hablamos un poco, dejarle esto al mercado o al gobierno necesariamente, pues es problemático. En Colombia específicamente hay varias empresas y organizaciones, y esto lo conecto un poco con la que las personas están preguntando en los comentarios de la economía circular. Nosotros, existe una cosa que se llama supuestamente la maldición de los recursos naturales. Entonces, lo que decían muchos economistas básicamente era que países como Colombia, que se supone que son muy ricos naturalmente, tienden a ser muy pobres. Y eso se debe a que no son capaces de transformar esa riqueza natural en industrias de valor agregado.
Hay una economista que de verdad la recomiendo que la lean, que es venezolana, que se llama Carlota Pérez. Y lo que dice Carlota Pérez es muy interesante. Ella dice que la economía circular puede llegar a ser una oportunidad de desarrollo para países como nosotros, específicamente en América Latina, porque podemos usar un conocimiento que ya tenemos, una tecnología que es mucho más barata hoy en día, y como, con base en eso, pues producir nuevos caminos de desarrollo para no caer en esa trampa de los recursos naturales. Por eso mencionaba que siempre nos han dicho que Colombia es muy rica naturalmente, y pues sí, pero entonces no vamos a desarrollarnos si seguimos específicamente, por ejemplo, exportando café y flores, que no tengo nada en contra del café y las flores, ni mucho menos, pero es un ejemplo. Entonces, específicamente, para hablar de la economía circular, en Colombia sí han habido muchos avances. Alguien preguntaba de si hay empresas, organizaciones, sí las hay. Hay muchas empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, que están trabajando en economía circular. Se me viene a la mente una, pues porque he trabajado en proyectos de economía circular con esa que es Postobón, por ejemplo, pero también hay muchos ejemplos de empresas pequeñas. Yo creo que nuestra mayor responsabilidad como consumidores en el día a día es en pensar a cambiar nuestros hábitos de consumo y a generar esa confianza que les mencionaba. No sirve de nada si pensamos que nuestro aporte va a ser marginal porque vamos a caer en ese famoso dilema de prisionero en el que yo no hago algo porque el otro no lo hace. Y eso es lo que justamente genera los conflictos sobre los recursos naturales. Porque si yo siento que la otra persona no lo va a conservar, entonces yo lucho por obtener o por dañar ese recurso natural. Entonces, en el tema de la economía circular es fundamental que nosotros empecemos a cambiar lo que hacemos en nuestros entornos con relación a los productos que usamos, cómo los desechamos, que le contemos esto a las personas, que no necesariamente se use economía circular o el término, pero que empecemos a contar y obviamente a diferentes niveles, a nivel micro, meso y macro, se están haciendo las cosas en Colombia, hay universidades que están trabajando el tema, empresas, organizaciones, hay, por ejemplo, una empresa, se me olvida el nombre, creo que se llama La Rueda Verde, si no estoy mal, es una empresa muy interesante porque lo que hace es recuperar las llantas de los camiones y con base a ese material de las llantas produce otras llantas a un precio un poco menor del mercado. Entonces, sí hay muchas iniciativas, pero el problema es que tenemos que democratizar este conocimiento y que llegue a todas las personas. No dejarlo solo en el ámbito de las empresas y tampoco dejarlo solo en el ámbito de los gobiernos, pero que también se comenta, alguien lo mencionaba, en un hábito y en una forma de vivir y que nosotros empecemos a cambiar esa forma de relacionarnos con los recursos, con los materiales y también que nos quitemos un poco de la cabeza obsesión con tener cosas, con acumular cosas y en que pasemos más a una instancia en donde pensemos en compartir esos materiales. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que Julián nos Si acaba tú, si tú me permites, yo voy a responder algunas preguntas de los comentarios para que no se queden ahí. Por ejemplo, Vale. aquí ¿hay alguna empresa en Colombia que se encargue de conectar empresas interesadas en enviar sus residuos para aprovechamiento de economía circular? Sí las hay. Por ejemplo, en Colombia hay una empresa que se llama Triciclos, que la creó un chileno y lo que ellos hacen es intentar ayudarle a las empresas que implementen estrategias de economía circular. Están no se me viene a la mente ahorita, pero sí hay empresas que están conectando que residuos. También lo que sucede mucho es que en Colombia lo que hablábamos de los recicladores se han venido formalizando, han tenido un proceso de formalización muy interesante. Entonces también lo que muchas veces ellos hacen es recuperar esos residuos. Entonces, si por ejemplo yo tengo residuos, yo puedo mantener una relación con los recicladores y ellos se encargan de recuperarlos y los recicladores trabajan hoy en día muy de la mano con empresas. Entonces, los recicladores se han convertido en una base fundamental de la economía circular. Y por eso mencionaba al comienzo que también la economía circular puede tener un impacto social, porque no es solo un impacto con relación al tratamiento de residuos o la mitigación del cambio climático, sino que puede generar empleo, puede generar riqueza. Hay otros países pobres en África y en Asia que han implementado estrategias de economía circular y realmente les ha cambiado la vida a millones de personas. Entonces, si las hay una red de economía, crear una red de economía circular empresarial. Esto también lo hizo el gobierno, pero no es muy conocida, que se llamaba, estaba dentro de la estrategia de crecimiento verde. Ellos lo que hicieron fue sentar a representantes de diferentes sectores económicos para hablar de la economía circular, pero pues se quedó a un nivel muy alto.
Hoy en día sé que, por ejemplo, la Universidad de Ana acá en Bogotá tiene una red de investigadores de economía circular, pero pues obviamente sería interesante, por ejemplo, pensar en crear una red de economía circular para pequeñas empresas o medianas empresas. Eso también sería muy interesante, teniendo en cuenta que además en Colombia la mayoría de empresas son micro. Alguien dice, creo que es necesario que la política de economía circular sea de obligatoria aplicabilidad a las empresas tanto públicas como privadas. De allí también la importancia de que existan las empresas. Con relación a esto de que sea obligatorio, pues eso se supone que ya está en una ley y en unos reglamentos en donde se dice que las empresas tienen que recuperar los residuos o por lo menos asegurarse que los residuos que produzcan lleguen a manos de los recuperadores, y si no, la Superintendencia de Servicios Públicos les pone unas sanciones. Y la verdad, siendo objetivo, aunque somos a veces un poco duros con los temas gubernamentales, la Superintendencia de Servicios Públicos sí ha hecho un trabajo muy fuerte por fortalecer la economía circular. Esta parte un poco más desde la coacción, por decirlo así, desde las normas formales, pero sé que la Superintendencia de Servicios Públicos aplica sanciones a las empresas que no tengan un manejo adecuado de los residuos y pueden hacer inspecciones y demás. Sé que eso también lo están haciendo. Digamos, dice, falta apoyar industrias de manejo de residuos. Sí, totalmente. En Colombia los recicladores siguen estando muy solos, siguen teniendo una labor todavía muy marginal y tristemente gran parte del negocio, bueno, pues lo hemos visto que han existido carteles de la chatarrización, incluso de la basura, porque todavía no tienen las herramientas necesarias para que esto se fortalezca. Entonces, sí es importante también, si se puede crear, obviamente, industrias de manejo de residuos, pero a un nivel mucho más comunitario, porque yo sí conozco empresas, no voy a mencionar los nombres ni a quienes pertenecen, pero sí conozco empresas muy grandes que de verdad están tapadas en dinero y hacen manejo de residuos, pero volvemos a lo mismo. Esto se queda entonces en un nivel muy alto empresarial y no es algo a lo que todos podamos acceder. Hola. Ven, que traje una hamburguesita. Yo te mandé un mensajito. Ah, sí, no, es que yo estoy en clase. Juliana, ¿quién está hablando? Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o algo para complementar, pues bienvenidos todos los aportes. Hola. Hola. Sí, me pareció súper interesante como refrescar y que Julián nos diga un poco como de qué se trata la economía circular. Pero yo creo que, digamos, son conceptos que también, digamos, como que entran en un momento a ser un poco, digamos, como moda, porque cuando uno habla de sostenibilidad, cuando habla de pacto global, indicadores GRI, pues uno ve que efectivamente, digamos, todo lo que se habla de economía circular ahí está inmerso inclusive dentro de esos indicadores que son, digamos, bueno, o sirven para que las empresas que realmente se llaman sostenibles, pues hagan su autoevaluación acerca de diferentes aspectos, no solamente en el tema ambiental, sino económico, social, relacionamiento con grupos de interés, con su cadena de valor. Entonces, creo que digamos que hablar ahora solamente de economía circular es una cosa, digamos, que también nos quedamos muy chiquitos con relación a el trabajo que realmente deberíamos de hacer todos para lograr que realmente el país crezca sosteniblemente. Entonces, por ejemplo, los comentarios en donde hablaban de, o sea, es lógico hablar de economía circular y economía naranja y de cuidado del medio ambiente cuando utilizamos glifosato,
cuando, digamos, estamos a punto de conocer pruebas, por ejemplo, de fracking en algunos sitios y que se sabe que obviamente, digamos, es una técnica que afecta el medio ambiente. Entonces, como que son muchos temas que a veces como que los dividimos, pero que realmente todos están metidos en un mismo tema que se llama sostenibilidad y cómo evaluamos realmente nosotros y tal vez nos volvemos veedores ciudadanos o lo que decía Paola, cómo realmente preguntamos a esas empresas que dicen llamarse sostenibles, qué es lo que realmente están haciendo. Inclusive muchas en el país, inclusive que dentro de los indicadores de América Latina dice que Colombia es uno de los países con más empresas sostenibles. Muchas de esas empresas tienen informes de sostenibilidad que pocos realmente lo conocen o visitan sus páginas o digamos, o revisan esos informes que tienen que presentarse anualmente. Muchos lo hacen bajo los indicadores GRI, que digamos que uno dice que son unos indicadores bien interesantes porque me permite conocer en todos los aspectos que están haciendo las empresas. Pero nosotros como consumidores, pues digamos lo que decía Paola, poco leemos o poco nos gusta leer, y entonces pues nos perdemos, digamos, ahí de una información valiosísima y de verificar realmente que esas empresas que se llaman sostenibles, que tienen sus informes de sostenibilidad, realmente qué prácticas están haciendo. Entonces, creo que salen como muchos términos que se ponen, digamos, como un poco tal vez de moda, pero volvemos exactamente a lo mismo. Queremos un país sostenible, ¿qué estamos haciendo para que realmente nuestras acciones sean sostenibles con nuestros propios emprendimientos? Que lo hablábamos, que no es solamente el tema ambiental, porque también, digamos, hay un paradigma ahí que nos hemos creado y es que la sostenibilidad es solamente temas ambientales y no lo es. Es también cómo contribuimos a la sociedad, cómo desde las empresas generamos riqueza y no pobreza en nuestro entorno, cómo hacemos negocios realmente transparentes y que generen también crecimiento a nuestros proveedores, bueno, a toda nuestra cadena de valor. Entonces, no sé, creo que el tema de la economía circular es interesante, pero sí debe estar inmerso, digamos, en el macro de que realmente podamos luchar y trabajar por un país sostenible. No sé si me corresponde responder, pero Pues, Julián, un poco lo que yo te estaba preguntando Adelante, antes. el que quiera. no, solo iba a decir con relación a esa intervención. Es muy cierto. Yo digamos que con relación al tema ya del uso del lenguaje, yo también tengo muchos conflictos con el uso del lenguaje y que a todo se le ponga nombre y que todo se convierta, lo que hablamos también al comienzo de esta conversación, en una moda y hasta qué punto eso tiene un impacto. Específicamente la economía circular sí puede ser una moda, pero lo puedo decir a través de lo que he visto y lo que se ha hecho en diferentes países muy parecidos a Colombia, realmente ha ayudado a salvar miles de vidas de personas y a mejorar su calidad de vida. No creo que la economía circular sea algo contradictorio o que no contribuya a la sostenibilidad, por el contrario, lo que se supone es que yo estoy muy de la línea, es una idea obviamente personal, es que se supone que la sostenibilidad no se puede medir. La sostenibilidad no se mide porque lo que se intenta es que las partes que hacen, digamos, las partes de un sistema sean sostenibles para que el sistema sea un poco más sostenible, pero la sostenibilidad del mundo, por ejemplo, no se puede medir, se miden son pequeñas partes. O sea, ya hablaban, por ejemplo, de las empresas, entonces, digamos, de las guías GRI y demás. Y la economía circular lo que hace es contribuir a que el sistema sea más sostenible. Es decir, la sostenibilidad es lo que acapara todos estos conceptos y lo que busca es que sencillamente vivamos dentro de unos límites planetarios, como se llama, y obviamente crear ese balance entre lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces la economía circular entra es como una herramienta funcional al desarrollo sostenible. Digamos que se tiene que entender de esa manera. Es sencillamente una forma, como lo dicen ahí sí los expertos en economía circular, es una herramienta para materializar el desarrollo sostenible. Entonces, si nosotros, digamos, leemos, por ejemplo, los ODS y vemos un montón de
de metas y de diferentes cosas, la economía circular puede ayudar, por ejemplo, a implementar esos ODS. Entonces la economía circular entra como una herramienta, como un motor de desarrollo sostenible. Específicamente con la economía circular se ha demostrado que impacta directa e indirectamente a 56 metas de las un poco más de 160 metas que existen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces sí hay un impacto real que ya está comprobado, que lo han comprobado en diferentes países de África, en Brasil, por ejemplo. Entonces, lo repito, es más como un tema de una herramienta para materializar el desarrollo sostenible. Así es como se debe entender, pero no es un concepto rival ni mucho menos, sino sencillamente es una forma de hacerlo realidad. Sí, es que justamente antes de que empezáramos el conversatorio, yo le estaba preguntando a Julián eso. Yo le decía, bueno, yo tengo claro el tema de sostenibilidad, pensando en que es un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental. ¿Cómo entra la economía circular? Porque también estaba como un poco preguntándome, bueno, es otro concepto, es paralelo, entonces ya me queda más claro que es una herramienta que nos permite de alguna manera cómo lograr esa sostenibilidad que queremos, que es como lo que he entendido con lo que nos ha contado Julián hoy. No sé si estoy en lo correcto, Julián. Tú me corriges. Sí, no, pues no sé si sea correcto o incorrecto, pero porque obviamente eso puede generar debates, pero digamos mi percepción es esa, la sostenibilidad o más específicamente el desarrollo sostenible, digamos, entendámoslo como un camino que hay que recorrer, y en ese camino hay muchas formas, muchos vehículos para recorrerlo, y uno de ellos es la economía circular. Otro, para ponernos un poco más confusos, es la economía verde, por ejemplo, que lo que habla básicamente es de mover los recursos de la economía para básicamente generar energías renovables. Por ejemplo, habíamos hablado de la economía azul, para ponernos algo más confusos, que la economía azul lo que plantea es generar energía a través de la fuerza, digamos, de los océanos. Entonces, todas esas son básicamente herramientas que hacen parte de la sostenibilidad y a las que se puede llegar a través de ellas. Y la economía circular, pues es una de esas, específicamente. Yo creo que recogiendo un poco lo que han aportado todos y específicamente los aportes de Julián, yo creo que más allá de los conceptos que se vuelven moda, que se vuelven muy vigentes o que empiezan a hacer mucho ruido en el entorno, es lo que hablábamos hace un rato, en la medida que nos convirtamos en audiencias críticas, en consumidores críticos, bien informados y tomemos del medio lo que nos haga sentido y lo que nos impacte constructivamente, más allá de que la economía circular, la sostenibilidad y demás conceptos existentes sean moda o no, nosotros sí tenemos la autonomía de ver qué de eso se queda con nosotros y qué de eso aplicamos, más allá de las políticas, de las regulaciones del gobierno, de todo esto que de alguna manera nos dirige o nos adoctrina. Siempre vamos a ser autónomos en tomar de ese medio, de esos conceptos, lo que más nos haga sentido y lo que esté también en nuestras manos hacer. Si me hago entender un poco hacia dónde voy, que más allá de que sea el concepto errado o el concepto más acertado de cualquiera de estas dimensiones que estamos abordando, se trata es de quedarnos con lo que nos hace sentido, con lo que está en nuestras manos y con lo que podemos hacer algo. Sí, yo creo que ya para finalizar, quiero dar una idea que me gusta bastante y es como el concepto que tiene Amartya Sen de desarrollo, que también fue Premio Nobel de Economía y que además es muy interesante porque es indio. Y lo que él dice es mucho más sencillo de todo esto que hemos venido hablando, de economía circular, verde, azul, naranja, lo que sea. Y lo que él dice sencillamente sobre el desarrollo es, démosle la oportunidad a las personas de ser y de hacer en una sociedad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender más allá de los conceptos, para no confundirnos y porque estoy totalmente de acuerdo, el lenguaje puede ser confuso e incluso un poco arrogante, porque realmente tristemente la academia muchas veces está de espalda a lo que sucede en la realidad. Lo que tenemos que buscar es ese concepto básico de Amartya Sen, de generar unas capacidades dentro de la sociedad y que esas capacidades que nosotros tengamos como sociedad generen una confianza y generen unos valores que nos permitan ser y hacer. Y eso también en relación, en este caso, lo que hemos venido hablando con el medio ambiente.
entender que hacemos parte de un todo que es mucho más grande que nosotros y que independientemente de cómo hagamos, tenemos una responsabilidad con el medio ambiente. Yo creería que ahí se tiene que pensar en algo así como una ética suprema. Nuestra ética suprema como humanidad debería ser el cuidado del medio ambiente. Ese debe ser como el preconcepto de las relaciones sociales. Ese debería ser como el pilar moral, por decirlo así, que tengamos como seres humanos, independientemente de dónde estemos, de lo que hagamos, de lo que creamos o no. Debe ser la ética suprema, es el cuidado del medio ambiente. Y eso yo creo que por ahí va el lado de la comunicación. No confundirnos con tantas cosas, sino sencillamente generamos unas capacidades en la sociedad, que no tengamos ningún tipo de limitaciones ni de privaciones en la sociedad, materiales, morales y demás, y que eso nos permita mantener una relación mucho más fructífera con el medio ambiente. Y eso se construye a través de relaciones sociales. Eso no lo construye un gobierno, lo que yo les decía al comienzo. Un gobierno no puede determinar si la ballena llega o no. Un gobierno no puede determinar cómo se aparean las ranas o no. Eso se construye a través de sistemas socioambientales y en nuestra relación con el medio ambiente. Y eso solo se construye a partir de relaciones sociales. Y por eso Elinor Ostrom se ganó su premio Nobel de Economía, porque demostró que el cuidado del medio ambiente se debe basar en las relaciones que establezcamos con el otro y con nuestros pares. Y eso parte de nuestras comunidades, de nuestras familias, del entendimiento que tenemos una responsabilidad. Y eso es mucho más sencillo de entender. Y eso es algo que sencillamente nos aplica a todos como humanidad y como sociedades. Y creo que debería ir más por ese lado. Si ya más adelante usamos estas herramientas que tenemos, estos conceptos que tenemos de economía verde, economía circular, pues para generar un sistema mucho más sostenible, pues sin lugar a dudas los podemos implementar, pero que en el camino tengamos claro que se trata de una ética suprema del cuidado del medio ambiente. Yo creo que eso es el tema fundamental acá. Desde Firmamento, digamos que hay una cosa que a mí me gustaba mucho y algo que dice María Luisa, que hoy no está con nosotros, pero que se me ha quedado mucho y es la ética del cuidado de nuestras dos casas, de nuestro cuerpo y del planeta. Digamos que entendiéndolo de esta forma, como de me cuido y cuido al planeta, ya desde ahí yo empiezo a generar acciones y empiezo a generar cambios para no entrar como en todo este tema de pronto del lenguaje, pero en la medida en que yo tomo decisiones cuidándome, ¿sí? Como persona, como ser y cuidando al planeta, ya empiezo a aportar. Sí, yo creo que Julián logró cerrar muy bien este conversatorio, recoger súper bien todos los aportes y todos los asuntos que se colocaron sobre la mesa. No sé si de pronto para cerrar, Julián, tengas o nos puedas compartir, no sé, links o fuentes a las que podamos consultar para datearnos más, las personas que de pronto quieran ampliar un poco más después de este conversatorio, fuentes a las que podamos ir para seguir indagando sobre este tema, explorando un poco más, porque creo que ya a lo largo del conversatorio nuestra última parte precisamente iba a ser cómo llevar todo esto a la acción, pero orgánicamente a la medida que fuimos conversando estas cosas fueron surgiendo. Entonces, yo creo que para cerrar, si de pronto tuvieras, no sé, algunas recomendaciones o fuentes que pudiéramos consultar quienes quisiéramos ampliar un poco más, que igual creo que aunque es un tema o sea, que nos da para conversar mucho, este fue un abrebocas súper completo, creo que para empezar como acercarnos a este concepto, pero sí me gustaría a mí saber si tienes algo que compartir Sí, en sí, cuanto no, a... pues claro, claro que sí, es un tema muy largo, muy interesante. Lo que les digo, el que más me parece destacable de este tema es lo que se han hecho en países mucho más parecidos a Colombia, los que se ha demostrado con el impacto de la economía circular. Acá en el chat les voy a poner una fundación que queda en Inglaterra y que ha sido una de las pioneras en economía circular. Hacen temas muy interesantes porque trabajan en muchos niveles, trabajan por un lado con empresas, trabajan con gobiernos, incluso con ciudades. Ellos por ejemplo, están ayudando a Londres a hacer una ciudad circular. Eso obviamente ya es un escenario súper avanzado, pero por ejemplo, le ayudan a Londres a hacer una ciudad circular, con Brasilia en Brasil y otras cosas. Entonces, les voy a poner el link ahí de esa fundación
que me parece que tiene toda la literatura para, para hablar de este tema y que lo que tú acabas de mencionar, Luisa, tiene información que es aplicable a la vida real. Entonces ahí ustedes van a encontrar Súper. casos específicos en sectores económicos, lo que hacen en las ciudades. Entonces, para que ustedes se tomen esto y lo hagan en sus empresas, en sus comunidades, en su casa, y ahí en esa fundación hay ejemplos realmente pues que aplican en la vida real. Eso voy a poner acá, se llama L. MacArthur. Le tienen que poner fundación porque si no le sale una señora que se llama también Ellen MacArthur. Pero entonces se llama Ellen MacArthur Foundation. Y ahí creo que es una fuente muy, muy interesante de economía circular. Ah, ya se las puse en el chat. No sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta, eh, quiere como alguna información adicional o tiene como algún cuestionamiento que quisiera como darnos a conocer en este momento, bien sea como para tener alguna referencia de dónde revisarlo, como para ya ir cerrando. Bueno, y antes de cerrar el conversatorio, les queremos hacer una invitación al conversatorio que sigue después de este, que Fede nos va a contar un poco de qué va. Y por acá les compartiremos el link para que se inscriban también al conversatorio que viene. Entonces, Fede, si Bueno, quieres, puedes contarnos. gracias a Julián y a nuestras dos moderadoras de equipo Firmamento. Siento que ha sido una muy buena conversación, muy nutritiva y también para formas de habitar, y gracias a todos los que nos están acompañando y siguen conectados. Queremos entonces invitarlos a nuestro próximo webinar, mismo lugar. Esta vez será el 4 de julio. Nosotros nos encargamos de mandarle el link. Sería una nota si siguen siguiendo esto que llevamos haciendo para que así podamos formar comunidad y estemos hablando de diferentes temas. Esta vez vamos a hablar sobre diversidad. Vamos a estar moderando María Luisa y yo. María Luisa además es mi hermana. Y vamos a estar hablando sobre cómo crear y actuar desde la diversidad con Andrea González, si no estoy mal, perdón, que no tengo el apellido bien en este momento. Es parte de una iniciativa acá en Bogotá que se llama Nuestro Flow, y con María Elisa Pinto, también acá en Bogotá, que nos presentará lo que está haciendo en Fundación Prolongar. María Elisa también es mi jefe, entonces, no sé, siento que va a ser una muy buena conversación. Vamos a apuntarle a qué están haciendo ellas para tratar la diversidad en este momento, cómo hablar de tolerancia en un ambiente social y político en este momento que nos está hablando de lo otro. Además, podemos empezar a contrastar visiones de diversidad natural y diversidad social, lo cual es bien interesante. Y también vamos a hablar de cómo comenzar a crear el cambio, cómo comenzar a crear desde ambientes diversos, y así vamos a completar una serie de iniciativas que hemos estado llevando. Empezamos por territorio, luego pasamos a ambiente, y creemos que es el momento de empezar a hablar de cómo tratar a los otros y cómo relacionarnos con el otro y cómo entenderlos. Nuestro Flow es una iniciativa que se concentra mucho en temas étnicos y raciales en la ciudad de Bogotá. También tratan temas como de reconciliación social y reconciliación con la diferencia. Y María Elisa Pinto, desde Fundación Prolongar, tratando temas de paz y de reconciliación, ha tenido trabajo con diversos grupos, actores armados del conflicto, y también con mucha población en condición de discapacidad. Entonces siento que vamos a poder hablar un poco de cómo es este panorama de la diversidad hoy en día. Entonces nosotros nos encargamos de pasarle la información
y no, ojalá se conecten y podamos seguir un diálogo entre todos y así podamos nutrir y después seguir creando iniciativas. Esa sería un poco la invitación. Sí, de hecho, me parece que conecta muy bien con algo que dijo Julián de cómo el mismo ambiente es diverso y con un poco lo que nos contaba Andrea de cómo la diversidad es riqueza. Entonces, es como una forma de ver esa diversidad en nuestra sociedad que a la vez uno la pudiese como de alguna manera, pues no sé si comparar, pero sí como tomar de ejemplo la misma naturaleza. La naturaleza es diversa y así mismo nuestra sociedad es muy diversa. Entonces, cómo aprovechar eso y cómo enriquecernos con esa diversidad. Y eso es un poco, gracias Pau por especificarlo, sí, eso es precisamente lo que trataremos de mirar y también chévere poder tener dos perspectivas de dos personas que han estado en la jugada de las organizaciones sociales, que tienen unas profesiones bien interesantes, unas posturas bacanas y que así podamos hilar fino un poco en este contexto en el que hay tanta opinión sobre cómo tratar el otro, una derechización fuerte, pero a la vez tampoco, pues como la polarización del país, y a la vez tampoco la izquierda, y entonces esto es como una mirada mucho más emocional y mucho más sensitiva a cómo enfrentarnos a esa diferencia hoy en día, y creo que esos los proyectos que ellas dos llevan nos van a permitir eso, mirarlo desde otra forma, desde una política más de sentimiento con el otro. Y eso creo que a la final es lo que nos lleva a cómo nos relacionamos con el ambiente como un todo, cómo construimos relaciones y cómo transformamos esas relaciones en entornos positivos y constructivos. Y eso es un poco lo que creo que vamos a lograr cerrar en este conversatorio, sobre todo habiendo generado estos dos antecedentes. Y no, también atentos entonces que estaremos enviando y convocando para nuevas cosas. Y de nuevo, Julián, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por tu muy valiosos todos tus aportes. Bueno, ahí Fede, muchas gracias por la invitación y por la información tan completa. Por el chat les acabo de compartir la inscripción, el link de inscripción a este próximo conversatorio. Para los que quieran se pueden inscribir desde ya. Julián, también muy bienvenido a seguir conversando con nosotros. Seguramente para este próximo también tendrás aportes muy interesantes. Y también desde Firmamento te queremos dar las gracias por haber atendido el llamado, haber compartido tus conocimientos con nosotros y haber sido tan generoso de brindarnos este espacio pues de tu tiempo para ampliar como todos estos conceptos y estas miradas que creo que a todos nos han hecho mucho sentido. Creo que se logró el objetivo, la idea es reflexionar acerca de estos temas, gracias a los que se conectaron por haber estado tan activos, por sus preguntas y por sus aportes. La idea es que en Firmamento pues queremos seguir abriendo estos espacios de diálogo que creemos que son muy, muy valiosos. Después de cada conversatorio nosotros escribimos un artículo que recoge la experiencia para que esto no se quede en palabras, sino también quede un poco el registro de todo esto que conversamos. Entonces también para que estén muy atentos a nuestra próxima publicación del blog que estará pues enfocada en este conversatorio que tuvimos hoy con Julián. Y nada, mil gracias a todos por estar, por conectar y por decir sí a esta invitación. No sé si Pau quiere cerrar también con algo más. Muchísimas gracias y solo quiero pues dejar la reflexión que el cambio empieza por mí, por cada uno de ustedes. Claro que sí. Y No, pues a Julián, ustedes también tus muchas palabras. gracias. No, mis palabras de agradecimiento a ustedes, de verdad, desde que me invitaron, me llamó mucho la atención a ser parte de estas iniciativas porque creo que esto sí es diferente. El simple hecho de que ustedes se tomen el tiempo de conectar 10, 15, 20 personas a hablar de un tema ya es algo diferente, ya están haciendo un cambio y por eso me interesa ser parte de esta conversación. Sé que en 1 hora y media no podemos abarcar todo, pero lo importante es dejar esa semilla de duda para que cada uno siga investigando estos temas a su manera y los pueda ir entendiendo también a sus tiempos, desde sus profesiones, desde sus conocimientos, de sus áreas de acción. Eso es lo que yo quería traer sencillamente ese tema de economía circular, botarlo ahí en esta 1 hora y media un poco en Zoom y ya después pues que cada uno siga ese camino de exploración del tema. Pero de verdad, muchas gracias a ustedes por la atención, por el tiempo y no sé si de pronto pues tienen alguna duda o me quieren contactar, les voy a escribir en mi chat también pues mi correo, pues obviamente con mucho gusto
Luisa sabe que yo sí contesto los correos, porque sé Claro que que sí. mucha gente no Muchas contesta los correos, gracias. pero yo sí contesto los Doy fe. correos, entonces pues les voy a dar mi correo si tiene alguna cosa, cualquier, mejor dicho, cualquier pregunta, cualquier cosa, igual pues siempre es bueno ahí, entonces va a mi correo personal, con mucho gusto. No, mentira, se me fue, o ignoren eso. Si, digamos, si quieren de pronto temas de literatura, de economía circular, de sostenibilidad, de todos esos temas, pues con mucho gusto ya les puedo enviar cosas ya más específicas, digamos, mañoñas, por decirlo así. Ahí está. Bienvenido, Muchas todo lo que gracias y que sea descansen. ñoño. Nos encanta leer. No, por eso digo, yo soy súper ñoño, Bienvenido. entonces, pues si hay más ñoños, yo feliz de crear una comunidad de ñoños. Eso es lo que No, necesita pues, Colombia. empecemos ya, mira, acá estamos los primeros 12. También soy un ñoño orgulloso. Pero bueno. Sí, comunidad de ñoños. De verdad deberíamos ser orgullosos de ser ñoños, ¿no? No el más Sí, malo ni total. los más malotes. Pero bueno, un gusto a todos. Que descansen. Nos Julián, vemos. feliz noche y mil Gracias. gracias. Lo mismo. Que estés muy Lo mismo. bien. Chao. 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 Bueno, muchas gracias también a todos y esperamos se conecten en nuestro próximo conversatorio. Recuerden el link quedó en nuestro chat para que se inscriban de una vez. También información en las redes sociales, como Firmamento. Cualquier inquietud, con mucho gusto, estamos Claro que sí. atentos. Nos pueden escribir a hola@firmamento.co, que también estamos súper atentos y abiertos a seguir conversando.